Son las 7:37. Se ha dicho incansablemente que las vacunas salvan vidas y así lo vuelve a confirmar un estudio de la fórmula de Sinovac, que es la mayormente usada en nuestro país para combatir la pandemia. ¿Cuáles son sus principales conclusiones? Lo conversamos junto al doctor Alexis Carlegis. Él es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Natalia. Gracias por la entrevista y saludo a la audiencia. Muchas gracias a usted por estar con nosotros durante este día feriado, que vamos a hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con la vacunación y este estudio. Cuéntenos, para ir desglosando poco a poco parte de las conclusiones, cómo se hizo este estudio y cuáles son sus principales resultados. Bueno, primero que nada recordarle a la audiencia que todas las vacunas que están siendo utilizadas en Chile y en el mundo contra COVID-19 siguen bajo investigación científica y clínica. Y en base a los resultados que se han ido obteniendo es que se fueron dando las aprobaciones de uso de emergencia. Si usted recuerda, Natalia, el año pasado, ¿sí? En esta fecha, quizá un poco más adelante, ¿verdad? Entre septiembre, octubre, estábamos principalmente discutiendo aspectos relativos a la seguridad de las vacunas, que cómo la ciencia había logrado en un periodo tan corto de tiempo, dada la urgencia sanitaria, cómo había la ciencia logrado llegar a estas vacunas. Y bueno, el resultado del trabajo asociativo entre diferentes países, científicos, científicas y nosotros desde Chile conectados con ese proceso, fue que se fueron cumpliendo varios parámetros. El primer parámetro es un aspecto de calidad de la vacuna, que fue algo que nosotros corroboramos con estudios moleculares, bioquímicos, en la Universidad Católica. Luego, los estudios de seguridad demostraron que la vacuna tiene un muy buen perfil de seguridad a la fecha. Eso lo observamos en nuestro estudio y también ha sido observado en otros estudios. Y también la OMS hizo un resumen del uso de vacunas por cerca de 500 millones de personas y mostró en ese estudio que la vacuna de Sinovac tiene uno de los mejores perfiles de seguridad, indicando que ese elemento que era de alta preocupación el año pasado ya ha ido entregando resultados favorables. Luego viene el elemento, si me da 30 segundos, sí, por supuesto, de inmunidad y de eficacia. Entonces, esta vacuna ha mostrado resultados de inmunidad donde observamos a las 2 semanas después de la segunda dosis que se alcanzan niveles significativos de anticuerpos. Y el antecedente que entregamos ayer fue el hecho de que estos anticuerpos se siguen detectando después de los 6 meses de la primera dosis, pero bajan de manera normal, como ocurre tras cualquier vacunación o cualquier infección. Es normal que el sistema inmune humano disminuya en el tiempo los niveles circulantes de anticuerpos y de células, porque de otra manera estaríamos todos sufriendo enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y finalmente están los datos de eficacia que se han observado en los otros estudios. Han mostrado esta vacuna eficacia que previene el COVID sintomático en cerca de un 60% y en los casos graves o más severos en porcentajes mayores. Y lo mismo ha sido ratificado con los estudios de efectividad poblacional que hemos conocido en Chile y en otros países como Uruguay y Brasil. Doctor, justamente en relación a eso, los números son interesantes. Estoy leyendo acá que es un estudio de 2.300 voluntarios. De ellos, el 2% totalmente vacunados desarrollaron el COVID-19 y solo un 0,088 ha requerido hospitalización. Es decir, la vacuna es efectiva para prevenir la muerte, por supuesto, también la hospitalización e incluso los contagios. En ese sentido, quisiera preguntarle si esta baja considerable que hemos tenido ya en las últimas semanas, considerando, por ejemplo, lo que tuvimos en abril o incluso el año pasado en esta misma época, ¿puede ser por la vacunación que se ha aplicado en nuestro país? ¿Usted ve una directa relación justamente con eso? Bueno, yo creo que hay varios factores que son parte de las estrategias que se han ido utilizando contra la pandemia. Sin duda, uno de ellos es la vacunación, pero no es el único elemento de control. Sabemos que si las personas tienen inmunidad, y esa es la razón por la cual la ciencia ha trabajado tan duro en el desarrollo de vacunas, sabemos que si las personas tienen inmunidad, tienen anticuerpos, tienen linfocitos T,
que reconocen al virus, ese entrenamiento previo que se logra con las vacunas le da a las personas una mucho mayor probabilidad de resistir la infección y poder defenderse para no enfermarse de manera severa que requiera hospitalización. Y eso es lo que se ha observado, es decir, principalmente las personas que a nivel poblacional han requerido asistencia médica u hospitalización, son personas que no estaban vacunadas. Lo mismo se ha observado en otros países, tanto en nuestra región como en otros continentes. Entonces, las vacunas están funcionando, las vacunas están entregando esta seguridad y esta inmunogenicidad, estas defensas contra el virus, por lo que sin duda ha sido un factor en los números que estamos observando en nuestro país y en otros países donde también la campaña de vacunación ha avanzado muy rápido. Por ejemplo, Uruguay tiene actualmente números muy buenos y también ellos están principalmente ocupando la vacuna de Sinovac. Pero no es el único componente de este enfrentamiento a la pandemia. También existen, y hay que insistir, en las medidas de autocuidado como el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico. Y también muy importante el testeo, el poder testear y poder decir, por ejemplo, en Chile que estamos con tasas de positividad poco cercanas al 3%, ¿verdad? Sí. Eso es un dato tremendamente positivo, pensando que no hace mucho tiempo estábamos en tasas del orden del 10%. Muy bien, doctor, muchas gracias por esta conversación y bueno, el llamado es a mantener las medidas sanitarias, por supuesto, y sobre todo a vacunarse. Que esté bien, buenos días. Muchas gracias. El último comentario, pensando en las personas que no se han vacunado. Esas personas están muy expuestas y es importante que aprovechen la oportunidad de que contamos con 5 vacunas y quizás prontamente una 6ª vacuna aprobada en Chile para uso de emergencia. Y recordar que además de protegerse a sí mismas, esas personas también pueden proteger a aquellos que no se pueden vacunar hoy día porque no hay vacuna aprobada para ellos y ellas. Estoy hablando en particular de los más pequeños, ¿verdad? Los niños, las niñas menores de 12 años que hoy día no tienen vacunación y se ha observado porque no hay vacuna aprobada para ese grupo de edad etario y se ha observado en algunos países que el virus está empezando a instalarse con mayor frecuencia en ese grupo porque justamente un grupo desprotegido. Así que las personas rezagadas que pueden vacunarse, es importante que piensen que no solamente se protegen a sí mismas, sino que a otras personas que podrían infectarse y desarrollar enfermedades gravemente. Nos quedamos entonces también con ese llamado, doctor. Muchas gracias por esta conversación. Que tenga un excelente día. Gracias, Natalia. Buen día. Buenos días.